Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente. Gracias por compartir su espacio con nosotros. Les damos la bienvenida a nuestro webinar Visión Económica 2023 y 2024, perspectivas de las principales variables para Colombia. En esta oportunidad nos acompaña nuestro expositor David Cubides. David, bienvenido. David es economista de la Universidad de los Andes, con formación en el ITAM de México, maestría en la Sorbona de París. Actualmente, David se desempeña como director de investigaciones económicas en el grupo Alianza. David nos va a compartir desde su experiencia y formación muchos temas que hoy hablaremos de economía. David, gracias por esta invitación, por tu participación. Les cuento que tendremos un espacio de 10 minutos para preguntas y respuestas y en el transcurso de la charla pueden escribir sus preguntas en el chat y al final les vamos a responder. David, bienvenido y te doy paso. Muy bien, Milena, muchas gracias. Muchas gracias por la introducción. A todos, buenas tardes y de parte de Alianza, muchísimas gracias a Procof por abrir un espacio en sus agendas y permitirnos contarles desde Alianza lo que estamos viendo en términos económicos. Nosotros ya hicimos una reunión de este estilo hace algunos meses. Yo creo que aquí lo que vamos a hacer es renovar un poco esa visión y contarles ya no, por supuesto, como lo que estábamos esperando para el 23, sino ver cómo terminó sucediendo las principales variables económicas que terminó pasando el año pasado y contarles nuestra visión de cara al 2024. Entonces, en este espacio esperamos hablar y conversar un poquito sobre inflación, sobre actividad económica, sobre tasas de interés, que de repente son algunas de las variables claves para su negocio, y por supuesto sobre el dólar, una variable muy interesante sobre la cual nosotros estamos muy contentos en Alianza porque el año pasado teníamos una visión bastante bajista que al final se terminó materializando. Entonces, permítanme, yo les voy a compartir la presentación y con base a esta presentación que hemos preparado para Procof, pues vamos realizando la discusión a lo largo de los próximos 30, 40 minutos y como Milena decía, por supuesto abrimos un espacio al final de la sesión para preguntas si es que es el caso o comentarios, por supuesto. Arranquemos entonces, la presentación está dividida en dos o tres grandes partes, yo diría. Vamos a hablar un poquito sobre el escenario global en la primera parte de la presentación. Tenemos tres reglas de juego claves que queremos compartir con ustedes. Y después nos vamos a meter hacia Colombia. Y en Colombia, por eso les decía que uno lo puede dividir en dos, si uno piensa en lo global y en lo local, o en tres, si es que uno piensa global, Colombia, y Colombia dividido en dos, hablando un poquito de lo político y cómo lo político terminó incidiendo en variables económicas y de mercado. Entonces, si les parece, arranquemos por lo internacional y aquí nosotros iniciemos hablando de una primera gran regla de juego que nos va a acompañar en este 2024, que ya nos acompañó en el 2023 y que venimos observando, de hecho, desde el 2022, y es el mundo se está enfriando, el mundo está perdiendo tracción, el mundo se está desacelerando en materia económica. Ustedes ven tal vez lo más interesante, la gráfica del lado derecho, las barritas, en donde uno decía, en 2022 el planeta creció 3%, en el 2023 crecimos 2,6% y el pronóstico para el 2024 es un crecimiento por los lados del 2,4%, cada vez un crecimiento más tenues. Esto, digamos, enmarcado en un contexto en el cual los Estados Unidos está creciendo poco. El año pasado creció por lo menos por los lados del 2,5%, 2,3%, una cifra, digamos, mejor de lo esperado, pero fíjense ustedes que para el 2024 vuelve a retomar esa senda bajista y crecería 1,6%. Europa también creciendo poquito, fíjense, crecimientos en los últimos 2 años menores al 1%. China también creciendo muy poco. China, cuando uno se la imaginaba, uno se acordaba, tal vez ustedes recordarán titulares de prensa, China creciendo al 10, 12, 14%. Pues bueno, China está creciendo estos últimos años a un solo dígito y de hecho muy lejos de dos dígitos, creciendo 5, 6% en el 2022, 3%. China ha dejado de ser ese gran motor de crecimiento a nivel global. Y cuando uno mira lo que sucede en la región, ustedes tal vez la línea que más llama la atención es la línea roja o la barrita roja, en donde lo que uno encuentra es un Colombia que se desinfló completamente, ya lo vamos a ver más adelante. Pasamos de crecer 7% a crecer 1 o menos de 1 en algunos trimestres en el caso de Colombia. Entonces, primera gran regla de juego que uno tiene que pensar o que tiene que incorporar en el mensaje cuando habla de economía en este 2024 es
un mundo que se sigue enfriando. Seguimos desacelerándonos en materia económica. Cuando uno observa lo que sucede puntualmente en el caso de Estados Unidos, ustedes ven del lado izquierdo un indicador líder. Un indicador líder le permite a uno saber hacia dónde se está moviendo la economía o hacia dónde se estará moviendo en los próximos meses. Pues bueno, ustedes ven del lado izquierdo que esa línea azul está por debajo de niveles de recesión en el caso gringo. De tal manera que esto lo que significa es, yo estoy viendo algunas señales de corto plazo, señales como que consumo de energía, señales como que, como ventas de cajas, por decir cualquier cosa. Si usted vende poquitas cajas, eso es lo que está significando es que está vendiendo pocos electrodomésticos. Eso para poner un ejemplo sencillo. Y eso va a mostrar unos datos en el futuro más débiles de actividad económica. Y esto lo que ustedes ven allí en esa línea azul del lado izquierdo, azul celeste, pues es básicamente reafirmando esa tendencia de que los Estados Unidos se están acelerando, que el mundo se está desacelerando y que esa primera regla de juego nos va a seguir acompañando este año. Nos estamos enfriando en términos económicos. La mala noticia de que usted crezca menos, pues por supuesto tiene que ver con una caída en la inversión, con una caída en el consumo, una caída en la demanda, pero hay una buena noticia y es que si usted consume menos, demanda menos, presiona menos la inflación. Usted deja de ir a cine, usted deja de ir al restaurante, usted deja de ir a teatros, y el señor del cine, del restaurante y del teatro, pues deja de subir sus precios como los había subido en los últimos 2 años. ¿Eso qué implica? Que las inflaciones que vivimos durante los últimos 2 o 3 años en América Latina y en general en el mundo, habían titulares de Estados Unidos que nos decían inflación más alta desde 1970, inflación en Reino Unido más alta desde 1970, inflación en Europa como no se había visto desde que se creó la eurozona. En Colombia, inflaciones que uno no veía desde 1999. Pues bueno, si usted deja de demandar, deja de consumir, deja de gastar, esos titulares básicamente desaparecen y lo que ustedes ven del lado izquierdo es las inflaciones que estuvieron muy altas están en camino a ser cada vez más bajas. Uno ve que en el caso de los chilenos tuvieron inflaciones del 13%, la inflación del año pasado en Chile cerró por los lados del 4%. Inflaciones de Brasil que estuvieron cerca al 10%, están hoy más cerca al 4%. Inflaciones en México que estuvieron al 8%, hoy están más cerca al 5%. Y Colombia, que alcanzó a estar al 13%, pues fíjense, ustedes recordarán, el año pasado cerramos más cercanos al 9,3%. Y eso no es solamente algo que se vivió en el 2023, sino es algo que nos va a acompañar en el 2024. Probablemente vamos a ver en el 24 y en el 25 caídas de la inflación. Usted tiene una economía que se desacelera, una economía que tiene menos vigor, tiene también una economía con menos inflación y eso está acompañándonos a nivel global. Por el lado de la demanda, como les digo, usted dejó de demandar, dejó de comprar hamburguesas, dejó de ir a restaurantes, dejó de ir a cine, tiene menor presión inflacionaria. Pero por el lado de la oferta, los choques que fueron muy fuertes también se han venido desvaneciendo. Choques de oferta como qué? Como que de repente se pelea Ucrania y Rusia y el precio del petróleo explota. De repente se pelea Ucrania y Rusia y los precios de los alimentos explotan. Y eso generó presiones inflacionarias. Bueno, ya han pasado varios meses, trimestres, incluso años desde que aquel evento sucedió y si usted no produce en Rusia, si no produce en Ucrania, pues de repente produce en Polonia, ¿sí? Y esa producción se ha venido moviendo y los precios que estuvieron muy altos se han venido normalizando a nivel global. Tal vez a ustedes algo que de repente les puede haber impactado fue el costo también de la logística a nivel global, que subió y explotó en algún momento, pero que en los últimos meses explotó con mucha fuerza en la pandemia, pero que en los últimos meses, trimestres ha venido cayendo y eso también implica menor presión desde el punto de vista de la demanda y por tanto una menor inflación. De tal manera que lo que uno tiene aquí es básicamente un escenario en donde estamos viendo menores precios al consumidor por el lado de la oferta, por el lado de la demanda, y eso pues va a ser un escenario que nos va a acompañar a lo largo de todo este 2024. Primera regla de juego, economía desacelerándose. Segunda regla de juego, menor inflación. Si usted tiene un escenario como el que acabo de describir, básicamente lo que tiene que hacer como banquero central, es decir, si usted está en el Banco de la República, si usted está en el Banco Central Europeo, si usted está en la Reserva Federal de los Estados Unidos, que todos esos bancos, Banco Central Europeo o Reserva Federal de los Estados Unidos, son la versión del Banco de la República en Europa y en Estados Unidos, por supuesto, lo que usted tendría que hacer es recortar las tasas de interés, porque su economía, como está andando cada vez más debilitada y como la inflación está cada vez más controlada, usted tiene espacio
para empezar a recortar las tasas de interés. Y fíjense ustedes que cuando nos sentábamos nosotros hace un año o hace algunos meses y les decíamos, creemos que las tasas de interés van a empezar a bajar, pues bueno, ahora no venimos con un mensaje de pronóstico, sino más bien con un hecho. Lo que ustedes ven del lado derecho de la presentación es que básicamente en Brasil las tasas ya han venido cayendo. Es que en Colombia ya empezó el ciclo de recortes en diciembre pasado. En México ya empezamos a ver recortes de tasas de interés. En Perú, en Chile, todos los países ya empezaron a decir, señores, no queremos tasas de interés tan elevadas, queremos más bien recortarlas, porque la economía se está desacelerando. Si yo recorto mis tasas, de repente la gente se vuelve a animar a consumir y eso me ayuda a recuperarla, y porque la inflación se está alejando de esos máximos y eso me permite empezar a aflojar un poquito las tuercas en materia de tasas de interés, en materia de política monetaria. Y es tal vez la tercera gran regla de juego que nos va a acompañar en este 2024. Entonces, resumen de esta parte global. El mundo se está enfriando, la economía global se está desacelerando, regla número uno. Regla número dos, si crecemos menos, si demandamos menos, si nos estamos enfriando, tenemos menos inflación y los va a acompañar esa menor inflación durante todo el 2024, regla número dos. Y regla número tres, si usted tiene menor crecimiento económico, menores presiones inflacionarias, tiene espacio para recortar las tasas. Y eso no es algo que estamos pronosticando, sino es algo que ya está sucediendo y que creemos, ahí sí en pronóstico, que nos va a acompañar durante todo este año. Tres reglas de juego a nivel global que acompañan la economía a lo largo de todo este 2024. Cuando uno se cambia de tercio y ya no solamente piensa en lo global, sino que aterriza todo eso global que acabamos de discutir al escenario local, pues arranquemos diciendo cómo nos está yendo en materia económica, que hagamos la lectura y veamos qué está sucediendo en términos de PIB, actividad económica, crecimiento del Producto Interno Bruto. Aquí básicamente lo que ustedes encuentran del lado izquierdo es que Colombia, que creció muy bien en el 21, 11%, pues ese 11%, por supuesto, uno lo tiene que mirar un poquito más hacia atrás y decir, en el 20 tuvimos también una caída muy fuerte, caímos 7%. Entonces ese 11% no es más que un efecto rebote, un efecto de repunte luego de una caída muy fuerte. Pero fíjense ustedes que en el 22 crecimos bastante, 7%. A todas luces, un crecimiento del 7% es insostenible. En lo mejor de los últimos 20 años, Colombia había crecido por allá en el 2011 6,9%. Ese 7 del 22 era un número muy extraño. Y como nos enfiestamos mucho en el 22 y crecimos de manera muy fuerte, ustedes saben muy bien que después de la fiesta llega el guayabo. Cuando usted crece mucho, genera presiones inflacionarias, pues bueno, después de esa fiesta, tiene usted que pagar los platos y tiene que usted recuperarse de esa fiesta. Pues básicamente hoy usted está abocado a un crecimiento muchísimo más tenue. Ya usted no crece ni 3 ni 4, ni el 7 ni el 11, sino que Colombia en el 2023 creció 1%. Y lo que nosotros esperamos en Alianza que suceda para el 2024 es un crecimiento del 1,3%. Nada sorpresivo, nada muy loco, unos crecimientos bastante acotados. Eso significa que Colombia se está acoplando al escenario global de desaceleración que ya les contaba y nosotros estamos aterrizando hacia unos números muchísimo más acotados, mucho más tenues. Sin embargo, sí preocupa lo que sucede en algunos sectores y es allí donde hay algunos llamados puntuales para que la economía colombiana vuelva a retornar a sendas de crecimiento y de repente algún apoyo puntual por parte del gobierno para que algunos sectores vuelvan a mostrar señales un poco más positivas. Sectores como cuáles, ustedes los ven del lado derecho, que llevan 2 trimestres consecutivos mostrando caídas, como lo es el caso de comercio, como lo es el caso de la industria y como lo es el caso de la construcción. Sectores que se los menciono porque son muy importantes. Dentro del PIB total, dentro de la economía total, estos tres sectores pesan 2/3 partes, más de 2/3 partes. Y también son dos sectores muy intensivos en mano de obra. Si le va mal al comercio, si le va mal a la industria, si le va mal a la construcción, usted también va a tener, y se acordarán de mí en algunos meses, unas señales muy negativas en materia de desempleo. Empieza a irle mal a estos sectores, probablemente el desempleo se va a empezar a subir y eso es algo que uno no quisiese. Uno sí quisiese que Colombia empezase a aterrizar hacia unos niveles de crecimiento que sean más sostenibles, pero a todas luces usted no quiere que el desempleo le explote y más bien que tener lo que uno quisiese, lo que uno deseara, es un aterrizaje un poco más suave. Primera regla de juego cuando uno habla de Colombia, Colombia se está acoplando al escenario global de enfriamiento económico,
Acostúmbrense ustedes a ver unos crecimientos por los lados del 1% este año y eso también nos va a llevar a unas tasas de desempleo un poco más elevadas. Cuando uno lo mira de manera mensual, de hecho ustedes lo ven aquí del lado izquierdo, uno concluye o llega a la misma conclusión que acabo de mencionar. Aquí se los mostraba, me voy a devolver, de manera anual en el gráfico del lado izquierdo, 2020, 2021, 2023, que es nuestro pronóstico, y 2024. 2023 más bien, que ya estamos jugados, y 2024, que es el pronóstico. Del lado derecho está no anual, sino de manera trimestral, y aquí en esta gráfica se los estoy mostrando de manera mensual. De manera mensual, por allá en mayo del 21, Colombia crecía al 26%. Por allá en mayo del 22, Colombia ya no crecía al 26, sino que crecía al 17%. Y Colombia, ahora, a cierre del 2023, está creciendo al 2%. Nos estamos enfriando a todas luces. Va uno y les pregunta a los consumidores, gráfica de abajo del lado derecho, señor consumidor, ¿usted cómo se siente hoy versus cómo estaba hace un año? Y le dice, yo estoy peor. Señor consumidor, ¿usted cómo cree que va a estar en un año versus cómo está hoy? Y les dice, pues creo que va a estar peor. Eso quiere decir que hoy estoy peor que ayer, pero hoy estoy mejor que mañana. Y si el consumidor se está resintiendo, pues básicamente lo que eso significa es que dos terceras partes del PIB, el consumo es dos terceras partes del PIB total, estaría mostrando señales claras de debilidad. Pero también le pregunto a uno de los comerciantes, gráfica de arriba, o le pregunto a los industriales, y fíjense ustedes la tendencia como ha sido claramente bajista por allá desde 2021, 2022. Cada vez menos confianza de comerciantes, de industriales, de consumidores, nos está también llevando a un escenario como el que acabamos de describir. Regla número uno, Colombia desacelerándose y incorporando ese escenario global de menor crecimiento a las cifras a nivel doméstico. Regla número dos, cuando usted piensa en la economía colombiana, también le tiene que llamar mucho la atención una variable que tal vez ha estado en todos los titulares en los últimos años, meses, años incluso podría uno decir, y es la inflación. La inflación en Colombia, ustedes lo ven allí, por allá en marzo del año pasado, alcanzó a tocar un máximo que uno no veía desde noviembre de 1999, 13,3%, un nivel bastante elevado que estaba acompañado, como yo les contaba, de un proceso de inflación global, combustibles, precios de los alimentos, precios de los contenedores, y también venía acompañado por un proceso de recalentamiento económico. Usted estaba creciendo, usted estaba gastando, había subsidios, y eso generaba pues que usted quisiese demandar artículos. Entonces usted se iba a la tienda y de repente pues los tenis ya no le costaban 200.000, sino 300.000 pesos, porque había más dinero circulando, la gente se estaba recuperando la economía y quería gastar más. Aparte, usted salió de una pandemia en donde no podía gastar, no podía viajar, no podía salir. Pues bueno, la gente después de eso quiso hacer todo lo que no pudo hacer y nuestros precios al consumidor se dispararon. Sin embargo, lo que ustedes ven allí es que ya esa tendencia dejó de ser creciente y empezamos a ver unas caídas en la inflación a partir de abril que nos terminaron dejando un cierre de año por los lados del 9,3%. Y lo que nosotros en Alianza esperamos es que la inflación durante todo el 24 se aleje de esos niveles del 9, del 10% y vayamos a buscar niveles más cercanos al 5, 5,50%. Eso es lo que se va a significar es que usted va a dividir la inflación a la mitad, que la inflación que hoy está más cercana al 10 se va a situar más cercano al 5 al cierre de este año, y que en medio de la desaceleración económica va usted a tener menores precios al consumidor. ¿Eso qué significa? Porque de repente cuando uno da algunas entrevistas incluso que le dicen, oiga David, pero venga, aquí en Caracol, porfa, cuéntenos el cuento y la historia para que la entienda una ama de casa, para que la entienda un colombiano de a pie. Esto no lo pongamos no le pongamos tanta tiza a la cosa, explíquenos esto de manera más sencilla. Y a mí me encanta utilizar un ejemplo que creo que es muy diciente y es, piensen ustedes en el precio de un chocorramo. El precio de un chocorramo antes era 2.000 o 3.000 pesos, piensen ustedes que costaba 3.000 pesos. Cuando la inflación se le fue a usted al 13%, usted tuvo unos incrementos muy fuertes. Piense que el chocorramo pasó de 3.000 a 4.000. Ahora Alianza, y ahora estamos viendo que la inflación está cayendo, pasa del 13 al 9, del 13 al 5. Lo que estamos diciendo es que el chocorramo va a volver de 4.000 a 3.000 o a 2.000. No, lo que estamos diciendo es que va a seguir subiendo, inflación es positiva, pero a una tasa mucho más acotada. Antes pasó de 3.000 a 4.000, ahora va a pasar de 4.000 a 4.100. Vamos a seguir viendo presiones inflacionarias, es decir, van a seguir subiendo los precios, como es normal que suceda en una economía emergente como la nuestra, pero a unas tasas mucho más acotadas.
¿sí? Eso es lo importante, que usted no tenga una inflación desbordada, porque allí nos acordamos del caso de algunos amigos que han tenido inflaciones del 100, nuestros amigos argentinos, o inflaciones del 5000, nuestros amigos venezolanos en algún momento, y eso claramente destruye el andamiaje económico. Es muy bueno tener una inflación que se empieza a controlar. Entonces, básicamente lo que vamos a tener nosotros de aquí en adelante es una economía que se desacelera, pero una economía que también tiene unas inflaciones mucho más acotadas. Y eso le permite a Colombia y a su Banco Central, a su Banco de la República, cambiar de tercio y decir, señores, ya no quiero seguir subiendo las tasas de interés, sino que más bien quiero es recortarlas. Ustedes ven del lado izquierdo que por allá desde todo septiembre del 2021, todo el 21, o el cierre del 21, todo el 22 y todo el 23, lo que hicimos fue subir las tasas de interés. Por supuesto, aquí lo que sucede es que si usted es Banco de la República dice, señores, yo no quiero inflación, como ya les contaba, eso es muy perjudicial, ¿qué hago yo para controlarla? Subo mis tasas. Si subo mis tasas, la gente deja de consumir, la gente deja de gastar, la gente se deja de endeudar, y el señor del cine, del teatro, del restaurante, que le dejaron de consumir sus hamburguesas, sus boletas, sus tiquetes, pues deja de subir los precios. Entonces, lo que usted va a tener es una economía que se desacelera, una economía con menos inflación, pero usted ya como banquero central cumplió. Y es que subió las tasas de interés, apretó la economía, pero ahora que la economía se está resintiendo y ahora que la inflación está cayendo, tiene usted espacio para empezar a recortar las tasas de interés. Y eso básicamente es lo que esperamos nosotros para Colombia. Colombia ya empezó con un recorte de 25 puntos básicos. Ustedes recuerden que en diciembre pasamos del 13,25 al 13%. Creemos nosotros en Alianza que durante todo este 2024 vamos a ver unos recortes muy fuertes de tasas de interés que nos van a llevar a niveles que pueden estar por los lados del 7, 7,50%. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que esperamos nosotros es que las tasas de interés básicamente se dividan a la mitad. Y allí esto permite o genera unas oportunidades muy interesantes en los mercados, genera unas oportunidades muy interesantes particularmente en el mercado de bonos, porque esperamos un rally y unas oportunidades muy valiosas en este tipo de productos. Pero desde lo macro, esta es la tercera regla de juego de Colombia. Ya les contaba que la economía se está desacelerando, ya no crecemos al 11 ni al 7, sino que crecemos al 1. Ya les contaba que la inflación dejó de ser un problema, por lo menos se alejó de esos máximos, todavía es un nivel alto, pero creemos que va a seguir bajando. Ya no es del 13, sino del 10, y esperamos que cierre este año por los lados del 5. Y la tercera regla de juego es que las tasas de interés se van a dividir a la mitad. Creemos nosotros que si usted tiene espacio económico, la economía se está acelerando, usted necesita un impulso y tiene un espacio desde la inflación, usted como banquero central puede empezar a recortar las tasas. Ya lo empezó a hacer el Banco de la República y creemos que los recortes van a ser mucho más fuertes durante todo este 2024. Tres reglas de juego para Colombia, que tal vez es lo que uno debería estar pensando en materia económica que nos va a acompañar durante todo este año, ¿vale? Permítanme moverme a la segunda parte de Colombia, que ya no es solamente lo macro, sino pensando más bien en el dólar, en este activo que es tan importante, que ha sido bastante volátil en los últimos años, que se devolvió muchísimo, se devolvió 1.000 pesos desde esos máximos, más de 1.000 pesos desde esos máximos, y que nosotros en Alianza tenemos una visión incluso más bajista de cara a los próximos trimestres, incluso años, pues, de mediano plazo. Aquí lo que ustedes encuentran, y permítanme construir el mensaje completo, es que Colombia no se mueve solo. El dólar en Colombia tiene un piso muy importante y es tal vez el piso más clave, y es lo que haga el dólar a nivel global. Después de mirar el dólar a nivel global, uno debería estar mirando el dólar a nivel regional y por último empezar a mirar el dólar a nivel local, es decir, los eventos locales. Piensen ustedes en una casa, una construcción, lo más importante de esa construcción pues son los cimientos, el primer piso. Entonces, si ese piso queda mal hecho o queda bien hecho, eso le va a dar la dirección a su casa se puede caer o no. El segundo piso también es clave y es lo que sucede en América Latina. Si ese segundo piso queda mal hecho o queda bien hecho, usted su casa se le puede mover o no. Y el tercer piso es lo que sucede a nivel local, que si aprueban las reformas, que si hablan un trino, que si no hablan del trino, que si se declara una emergencia, etcétera, etcétera. Todo eso, digamos, hace parte del tercer piso, que por supuesto es importante, usted no quiere que se le caiga el tercer piso, pero no es lo más importante, o no es el piso número uno, ni es el piso número dos. Pensemos en esa estructura para ya adentrarnos a pensar en lo que nosotros nos estamos imaginando para Colombia. Si les parece, les propongo arrancar por lo más
digamos, cercano, y es ese tercer piso, que no es lo clave, como les decía, pero uno lo tiene un poquito más vivido porque lo tiene más cercano, uno lo tiene más en el radar porque todos los días uno tiene noticias. En ese tercer piso, ¿qué existe? ¿O qué encuentra uno? Cosas como anuncios de controles de capitales, cosas como anuncios de incumplimientos de regla fiscal, cosas como anuncios de reformas, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes del lado izquierdo que ese tercer piso, y como yo les digo, no es el más importante, pero ha venido pesando en los activos en Colombia. Del lado izquierdo lo que ustedes ven es qué tan riesgoso es Colombia y qué tan riesgoso es Brasil. Colombia, que es la línea roja, se volvió más riesgoso que Brasil, siendo que Brasil tiene una nota soberana peor que la nuestra, siendo que Brasil tiene unos números fiscales peores que los nuestros. ¿Eso qué implica? Fíjense ustedes por allá, desde el 2021, la línea roja empezó a subir y a subir, pasó a la línea amarilla, hoy por hoy Colombia, le cobran más los mercados internacionales, un inversionista por meterle plata a Colombia. Y esto, por supuesto, se habla con lo local. ¿Qué ha sucedido a nivel local? Ustedes recuerdan en el 2021 el paro, toda la protesta social. Recuerden en el 2022 el cambio de gobierno o el cambio, el viraje político que tuvimos. Recuerden en el 2022 vaivenes, que no me gusta el petróleo, que ya no quiero nuevas licencias de exploración de gas ni petróleo. Recuerden en el 22 control de capitales. Eso nos llevó pues a esos niveles altos de primas de riesgo. Tema número uno, esto nos ha venido impactando. Y eso ustedes recuerden, nos llevó por allá un dólar de 5.100 pesos. Cosas que se le pueden criticar al gobierno y que uno de repente puede estar diciendo, oiga, no estoy de acuerdo y mire, eso me generó volatilidad, todos los temas que les acabo de conversar y que les acabo de mencionar. Cosas que uno le tiene que aplaudir al gobierno, lo que ustedes ven del lado derecho. Y es, por ejemplo, la subida de los precios de la gasolina, que es algo que es bastante técnico desde el punto de vista fiscal. Han cerrado un hueco que costaba 40 billones al año. El año pasado costó 20. Todavía es un número alto, pero dejó de generar esa presión fiscal. El gobierno intentó con una reforma tributaria que al final se le estaba desmoronando, conseguir recursos, y al final lo que ustedes ven es que el déficit fiscal, que en Colombia estuvo a 8 puntos del PIB, pues básicamente lo que uno está esperando hoy por hoy es un déficit más cercano a 4 puntos del PIB. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? El tercer piso no es lo más importante, lo local no es lo más importante, pero sí le metió ruido al dólar, sí le metió ruido a los activos en Colombia, sí le metió ruido a las inversiones. Más por lo del lado izquierdo que ya les contaba, hablar de control de capitales, hablar de reformas fallidas, etcétera, etcétera, paro y las repercusiones económicas, pero sí reconociendo que los inversionistas están muy atentos a un mensaje de consolidación fiscal, como el que ustedes ven del lado derecho, que sí se está dando. ¿Qué tan atentos están los inversionistas? Permítanme, me brinco este slide y les muestro el 2023. Pues tan atentos que el año pasado a Colombia le metieron plata como no le han metido nunca en los últimos 10 años. En el 2023, la inversión extranjera directa hacia Colombia llegó a niveles que ustedes no veían por allá desde el 2014, 13.000 millones de dólares. Eso implicó que alguien que estuviera en Nueva York o en Londres decía, yo le creo a Colombia y le meto dólares, invierto en el país, inversiones estructurales de largo plazo. ¿Sí? Entonces, hubo mucha preocupación por lo político, pero al final el inversionista de afuera fue mucho más pragmático y decidió seguir comprando Colombia. De tal manera que los flujos nos siguieron acompañando, de tal manera que lo político empieza a pasar más bien a un segundo lugar, y Colombia tuvo la devolución completa de su moneda durante todo el 2023. Ustedes recordarán, y aquí yo les contaba ya el nivel de 5.100 pesos, alcanzamos a tener un nivel de 5.100 pesos por allá en noviembre del 2022, y ustedes ven que nos hemos devuelto completamente más de 1.000 pesos desde aquel momento, y hoy por hoy, si uno separara el 31 de diciembre del 2021 e hiciera cuentas a hoy, 24 de enero del 2024, la tasa de cambio está por debajo de aquel nivel, ¿sí? Está 100 pesos por debajo de aquel nivel, 150 pesos por debajo de aquel nivel. ¿Eso qué quiere decir? Colombia, que se había desalineado completamente, sus amigos de la región, ustedes los ven allá abajo, México, Brasil, Perú, todos siguen ganando. Colombia se desalineó por allá hasta los 5.100 pesos. Hoy por hoy Colombia se volvió a alinear a la región. Los flujos siguieron llegando, lo político pasó a un segundo plano y Colombia otra vez está por debajo de los 4.000 pesos. Esa es la historia de lo que ha venido sucediendo hacia atrás. ¿Qué nos imaginamos nosotros hacia adelante? Pues hacia adelante básicamente es una historia en donde nosotros decimos lo global sigue siendo muy importante y para nosotros tal vez es lo más importante o lo clave.
Y lo global le está mostrando algunas señales muy positivas. Fíjense ustedes en la tablita del lado izquierdo, que las tres mejores monedas del mundo en el 2022 fueron monedas de América Latina. El real brasileño, el peso mexicano y el sol peruano. Colombia en el 2022 fue una de las peores monedas del mundo. Ustedes la tienen que ubicar por allá bien abajo. 19% perdió el peso colombiano. Fue cuando nos fuimos hasta los 5.000 pesos. 2023, Colombia devuelve todo ese movimiento y se ubica como la mejor moneda del planeta. Nos ganamos el 20%. ¿Sí? Entonces, todo lo que perdimos lo devolvimos. Pero lo que yo quiero aquí tal vez hacer énfasis es que, de nuevo, en la parte de arriba, ustedes encuentran que algunas de las mejores monedas del mundo son el peso mexicano, que ya había sido muy buena en el 22, el real brasileño, que está otra vez, que el año pasado se ganó el 5% y ahora se suma el peso colombiano. ¿Eso qué quiere decir o qué les queremos decir nosotros aquí? Que América Latina la están comprando, que América Latina la están viendo con buenos ojos. No en el 23, sino también en el 22. Ya vienen 2 años completos en donde el mundo empieza a ponerle los ojos a la región, le va muy bien a las monedas de la región. Yo quiero tal vez devolverme aquí un slide y decirles, lo político dejó de importar. En México gobierna la izquierda, en Brasil gobierna la izquierda, en Chile gobierna la izquierda, en Perú no se pierde y ni siquiera uno sabe quién gobierna. Ustedes recuerden que en Perú cambiamos de presidente pues cada 15 minutos. En Colombia gobierna la izquierda y aún así las mejores monedas del mundo son monedas de América Latina. ¿Sí? Con esto, pues la visión hacia adelante para nosotros es constructiva. Nosotros creemos que las monedas de la región van a seguir ganando y a la región le va a ir bien y a Colombia le va a ir bien. Vamos a seguir vendiendo materias primas, vamos a seguir siendo muy demandados y eso va a permitir que nuestros activos se sigan recuperando. A nivel global nos imaginamos un escenario en donde el dólar, que ha estado muy fuerte los últimos 12 años, cambia de tendencia una vez el Banco Central estadounidense deja de subir sus tasas de interés y más bien las empieza a recortar. De tal manera que lo que nosotros creemos es que más pronto que tarde, cuando la Reserva Federal diga, señores, hasta aquí voy yo, ya no quiero tasas tan altas, sino más bien quiero empezarlas a recortar, creemos que el dólar en el mundo va a empezar a debilitarse. Eso significa, porque nos han preguntado, que el dólar va a dejar de ser la moneda global, que el dólar va a perder relevancia. No, lo que decimos es que el dólar va a estar un poco más debilitado frente a sus pares más importantes, frente al euro. Ustedes recuerden que el euro alcanzó a estar a 1,20, 1,16 y en los últimos meses alcanzamos a ver euro por debajo del dólar, que el dólar costaba más. Eso no hace sentido para el largo plazo, para nuestra visión. Nosotros creemos que las monedas empezarán a fortalecer versus el dólar estadounidense y eso, que es el escenario global y el primer piso de la casa, le va a dar la dirección al dólar en Colombia. Esto, que es el dólar a nivel América Latina, le va a dar la dirección al dólar en Colombia. Y lo que yo ya les contaba a nivel local, los flujos, este tema que ya aquí volviéndome, los flujos, que el tema político deja de ser importante, también va a ser positivo para Colombia. De hecho, cuando uno se vuelve a meter en ese tercer piso y piensa cómo van a irle a las reformas de cara a los próximos meses, pues uno dice que el gobierno la tiene un poco más difícil. Estas reformas no es que uno diga, oiga, es que no quiero que le pase al gobierno las reformas, es que no me gusta, ¿no? Lo que usted dice acá es que son reformas que son costosas desde el punto de vista fiscal y que le meten ruido a las finanzas públicas. De tal manera que por eso los mercados están un poco reticentes a creer si son positivos o no. Pero lo que ustedes ven aquí es que el Senado, por allá cuando arrancó el gobierno, tenía 75 senadores, hoy tiene 50. En Cámara, el gobierno arrancó con 140 y tiene menos de 100. Eso va a permitir, o más bien va a impedir que las reformas pasen tan rápidamente. Pero también uno mira los números de lo que sucedió en las elecciones regionales y lo que encuentra es que partidos cercanos al gobierno, el color café, el que ustedes ven en el mapa, pues realmente solamente se ganaron 3 departamentos claves. Los demás o son neutrales o tienen diferencias importantes al gobierno, y ni que hablar de las alcaldías de las principales ciudades. De tal manera que aquí lo que uno está viendo es todos esos cambios tan fuertes que se pronosticaban o que se estaban pidiendo y que de repente generaban ruido para los activos, se han venido aplacando. Entonces usted tiene un primer piso global que es favorable para su moneda, un segundo piso regional que es favorable para su moneda, y a nivel local todos esos ruidos que eran desfavorables se han venido aplacando. Con este tema que les acabo de mencionar aquí, fuerzas en el Congreso, con este tema que les acabo de mencionar aquí, fuerza en las elecciones regionales, y con este tema que les quiero mostrar aquí, que es la aprobación del gobierno en los últimos meses.
Usted arrancó con una aprobación del 60%, hoy por hoy la tiene al 26%. Usted ha devuelto 30 puntos en apenas un año. De tal manera que ha tenido una caída exorbitante en sus niveles de aprobación. Y su desaprobación, que estaba al 20, la multiplicó por más de 3. Y hoy tiene una desaprobación del 66%. Y como les digo, eso no es un tema de mirar qué tan favorable o no favorable, eso se vio muy claro en las elecciones regionales. ¿Qué nos queda para pensar en los próximos meses que le puede generar algo de ruido a los activos? Bueno, ¿qué va a suceder con dos reformas claves? Una de las claves es la reforma a la salud, que arranca otra vez su trámite en el Congreso, justo ahora el 16 de febrero. Estamos a 20 días de volver a reiniciar trámites acá en el Congreso. Lo que ustedes ven del lado izquierdo es que el gobierno, en la siguiente etapa, que es la Comisión Séptima del Senado, tiene 6 de 14, ¿sí? La independencia son otros 6 y la oposición son 2. Entonces, vamos a ver cómo se balancea ese juego en el Senado, pero lo importante tal vez aquí es decirles que solamente tienen hasta el 20 de junio. Si no se aprueba de aquí al 20 de junio, esta reforma tiene que ser retirada y tiene que volver a empezar. Vamos a ver qué futuro, pero por lo menos bien apretado si arranca el gobierno con esta reforma en el Senado, reforma a la salud. Y esta que es la reforma pensional, el siguiente paso es la plenaria del Senado. Esta está un poco más retrasada que la reforma a la salud. En la plenaria del Senado el gobierno tiene 53, los independientes son 30 y la oposición son 23. Mismos tiempos, usted no puede terminar o pasar del 20 de junio sin aprobar esta reforma, de tal manera que aquí también está incluso más difícil que la primera. El gobierno se juega todas sus cartas políticas, pero pareciese que está difícil. Nuestro escenario en Alianza es que de repente sí se aprueban las reformas, sí creemos que se pueden aprobar, pero con cambios sustanciales. Y eso pues va a implicar que el tercer piso, lo que decíamos a nivel global, deja de ser tan volátil, tan riesgoso como lo fue hace algunos meses, y también le ayudaría a los activos a nivel local. Con todo esto que tenemos nosotros en materia de pronósticos, lo que ustedes ven allí, arranquemos hablando por el PIB, últimos tres columnas de la tabla, esperamos nosotros que Colombia crezca este año algo cercano al 1%, después de haber crecido 7 en el 22, el año pasado crecimos 1, este año creceremos 1, 1,3, crecimientos tenues. La inflación se ha devuelto de manera importante, pasamos del 13 al 9, creemos que vamos a pasar del 9 al 5 o al 6 este año. Tasas de interés, muy importante para los negocios, ya no van a ser tan agresivas, no van a ser tan perjudiciales al 13, al 13,25, sino que al cierre de este año van a estar a la mitad. Y dólar, que nosotros en Colombia lo estamos imaginando con estos puntos positivos que les acabo de mencionar, cerrando entre 3.700 y 3.800 este 2024. Y si ustedes me preguntan más lejos, 2025, nosotros en Alianza tenemos una de las visiones más bajistas y creemos que podríamos ir a buscar incluso niveles de 3.400 y 3.500. Si todo esto que les estoy hablando, lo global, lo regional y lo local, confabula para una tasa de cambio mucho más favorable, creemos que esos pueden ser los niveles de mediano y largo plazo. Con esto termino agradeciéndoles, por supuesto, por el espacio. Muchísimas gracias por la invitación y abriendo el foro a preguntas o comentarios. Muchísimas gracias. David, muchísimas gracias por la información compartida. No sé si alguno de nuestros participantes tenga alguna pregunta, alguna inquietud. Pueden alzar la mano, pueden participar, pueden escribirnos a nuestro chat y con gusto David nos responderá las inquietudes que tengan. Tenemos una pregunta, entonces vamos a habilitar el micrófono para que la persona directamente nos pueda preguntar. Adelante. Hola, buenas tardes. Me llamo Gaspar, soy de Argentina, soy metalúrgico y bueno, quería preguntar, entonces el resumen es que el dólar va a perder valor adquisitivo y que la inflación, bueno, yo creo que en Colombia y bueno, y también en Argentina va a caer, pero que no estoy de acuerdo de que el consumo baje, de que el consumo baje. Creo que va a estar normal o incluso va a subir un poco. Bueno, eso en el caso argentino. Yo también veo que, de vuelta en el caso argentino, creo que en Colombia puede ser parecido,
que 2024 va a ser mucho mejor que 2023. Bueno, muy bien, Gaspar, muchas gracias por la intervención. Sí, tal vez mm, comentando sobre sus apreciaciones. Sí, tal cual. Esperamos que el dólar pierda terreno a nivel global. En el caso de Colombia, pues ese también sería el escenario. Nos imaginamos una tasa de cambio fortalecida, un peso colombiano más fuerte. En cuanto al consumo, efectivamente, de repente uno podría ver algo de repunte. Ustedes les mostraron la tabla, esperemos que Colombia crezca más este año que lo que creció el año pasado, pero no muy diferente. Aquí todavía los efectos de la inflación alta, los efectos de las tasas de interés que le pasan factura al consumo, creemos que todavía van a estar presentes y eso pues nos va a permitir un crecimiento muy robusto. De repente sí mejor que el 23, probablemente allí coincido con usted, pero no mucho más alto, no muchísimo más alto. Aquí todavía vamos a estar contenidos. Y en cuanto a inflación, que era también su comentario, sí, aquí nosotros creemos que nos alejamos un poco de esos niveles máximos, ya nos estamos alejando bastante, creemos que cada vez estaremos más lejos de ese 13.30 que fue el máximo del 99 y iremos a buscar niveles más cercanos al rango meta. Desafortunadamente yo, digamos, no soy experto en el caso argentino para darle, digamos, mi visión de qué podría suceder exactamente con la actividad económica. Vamos a ver qué sucede con este nuevo gobierno y las medidas muy fuertes, muy de choque que se están implementando. La inflación el año pasado cerró como una de las más altas del mundo, pero bueno, eso por supuesto pues no atañe a este nuevo gobierno. Vamos viendo si empieza a controlarlo. De hecho, sí, por allá había una gráfica interesante de la masa monetaria circulante en Argentina, cómo se venía reduciendo en las últimas semanas, y eso de repente da pie para que más adelante uno tenga un control de la inflación fuerte, o alejándose de esos niveles de 3 dígitos. Y en actividad económica, entiendo yo estuve en Buenos Aires hace un par de semanas, no, hace un par de meses más bien, que el tema, digamos, de las exportaciones de cereales y en general de commodities los castigó mucho en su actividad económica. De repente este año puede ser algo más interesante para ese repunte y puede uno tener una actividad un poco más fuerte. Pero no, muchas gracias por los comentarios. Gracias, David, también por tu participación. Les damos paso, si tienen más preguntas, creo que Gaspar nuevamente levanta la mano, entonces pues vamos a habilitar el micrófono nuevamente. Adelante, Gaspar. Bueno, David, te voy a comentar algo, capaz te sirve la información. Acá en los puertos, bueno, de la ciudad donde yo vivo, Santa Fe, bueno, en Santa Fe y en Rosario, se están haciendo dragados en el río Paraná para posteriormente que ingresen buques con contenedores más grandes, buques cerealeros un poco con mayor calado. Eso, a ver, más que ver los números, ver la realidad y creo que es evidente que eso va a impactar positivamente, no solo a importaciones de bienes y servicios, sino a exportación de cereal. Creo que la economía va a mejorar. Otra cosa, por el lado de las energías, se están haciendo muchos proyectos con energía eólica o muchos gasoductos. Los gasoductos son la sangre de un país. El gas natural es lo que usamos todo, lo que usás vos desde tu casa en una garrafa, lo que yo uso en mi casa, lo que usa todo el mundo. Y creo que eso, eh, eh, punto de vista mío, innegablemente se vienen tiempos muy buenos. Bueno, pues muy bien, ojalá así sea. A mí me daría mucho gusto que eso terminara sucediendo. Lo que te decía, me llevé muy buena impresión de Argentina y creo que tienen un potencial enorme para crecer. Ya hay una infraestructura montada que difiere mucho de lo que uno ve en otros países de la región. Y claro, de repente volver a ver esos crecimientos en el sector exportador, en commodities, lo que tú mencionabas, cereales, volver a ver un reavivamiento del sector energético, puede ser muy positivo y generaría un choque muy interesante para volver a ver crecimientos y de repente también con esas medidas que ya hablábamos, empezar a ver algo más de control de la inflación, que es al final lo que uno hiciese para generar inversiones. Ustedes recuerden que en la medida que la inflación esté controlada, pues uno tiene una certeza mucho más alta a la hora de generar inversión y generar crecimiento. Entonces, pues en buena hora, Gaspar, ojalá eso termine sucediéndose
Me daría mucho gusto que Argentina retomara ese camino de crecimiento y que volviera pues a estar en la primera plana de los diarios económicos en cuanto a crecimiento y buenos resultados en esa materia. Tenemos otra pregunta, señor. Espérame un segundito, miramos. Ah, no, ya no está levantada la mano. Si alguien más quiere participar, antes de terminar nuestra charla, si alguna persona tiene otra duda, otra inquietud, para así poder finalizar nuevamente. Señor Henry, creo que tiene una consulta. Señor Henry, adelante. Señor Henry. Buenas tardes, qué pena, me voy a activar el micrófono. Es que entré un poquito tarde y no sé si hablaron del tema, pero bajo este panorama que nos explicas y viendo las noticias de esta semana aquí en Colombia, ¿tú cuándo crees que pueda tener un repunte positivo el tema de la construcción específicamente? Digamos que es algo que creo que nos atañe a muchos de nosotros, porque digamos que la sensación que tenemos es que por las altas tasas de interés, pues digamos que la construcción ha tenido, digamos, una caída importante, pero pues sí, lo que nos muestra es que el panorama tiende a ser más positivo. Digamos que ¿cuándo crees que pueda presentarse una reactivación positiva de la construcción? Sí, Henry, no, muy buena la pregunta y digamos, desagreguémosla. O sea, en general el panorama para Colombia este año pues es un panorama un poco más positivo, algo de repunte en la actividad económica, como les decía, no muy lejano del 1% que vivimos el año pasado, pero sí van a ser unas cifras un poco más interesantes. Aquí, ¿qué ha pasado? Yo me he sentado con constructores, yo me he sentado con el gremio, con Camacol, y el año pasado es un año para olvidar. El año pasado fue un año muy flojo. Ustedes han visto los titulares recientemente. Guillermo ha salido a mostrar los números, 20 billones que se dejaron de invertir en el sector, las cifras más flojas de las últimas décadas en cuanto a crecimientos. Pero sí ya se empiezan a ver algunas señales de grandes jugadores diciendo, mire, este es el momento tal vez para empezarle a apostar. ¿Por qué? Porque el escenario macro nos va a acompañar. Tasas de interés que tú no vas a tener al 13, sino más bien al 5 al cierre de este año. Tal vez si usted es un constructor o está pensando en hacer una vivienda nueva y empezar a vender esos proyectos, hoy de pronto no tiene cierre financiero y eso es algo que yo le decía a un par de constructoras grandes en Barranquilla. Hoy usted va a un cliente, a su sala de ventas, y usted le dice, el apartamento vale 300 millones de pesos, tengo 100, que es la tercera parte, me faltan 200 y los voy a buscar al banco, el banco me cobra el 18 o el 16, pues dígale usted a sus agentes comerciales, a sus vendedores y sus vendedoras que están en la sala de ventas, que no dejen ir a ese cliente, porque de repente hoy no tiene el cierre financiero sobre esos 200 millones de pesos, pero en un año o en dos, cuando usted realmente le vaya a entregar el apartamento y es cuando usted vaya a solicitar ese crédito hipotecario, pues sí va a tener el cierre financiero porque las tasas no van a estar al 13, sino van a estar al 5 o al 6%. Entonces, así bajo esos mensajes uno ya empieza a mirar un poco más de optimismo de algunos grandes jugadores que se empiezan a interesar en volver a reactivar. Para contestar un poco y sumarizar un poco la respuesta, yo creo, Henry, que sí podría uno empezar a ver algo de repunte ya de cara al segundo trimestre de este año, segundo semestre de este año, algo de recuperación. El gobierno se ha comprometido también con algunos paquetes de ayuda, volver a reactivar algunos subsidios que le pueden dar algo de vigor a la actividad económica. Y como les decía, los números sobre los cuales ustedes se van a empezar a comparar van a ser números bajitos. El año pasado, como fue un año tan catastrófico, para olvidar, cuando usted este año empiece a mirar, cualquier cosa que se haga va a mostrar crecimientos versus el año pasado. Entonces, sí creo, Henry, que va a ser un año de mayor recuperación. El sector estuvo muy castigado y este año, pues para donde queda es más bien hacia el crecimiento, para donde queda caminar es más bien para mostrar señales de crecimiento. El gobierno ha también dado algunas señales de empezar a reactivar el sector. El mismo presidente Petro en algún momento dijo, mire, para recuperar la economía, el sector construcción va a ser clave. Y como les decía, el contexto macro va a ayudar. Tasas de interés bajando, costos al productor bajando, costos, digamos, la inflación, pero ya no para los consumidores, sino para los productores ha venido moderándose. Y tal vez es un momento para ver más bien el vaso medio lleno y ver las oportunidades, como les decía, el ejemplo que les acabo de contar de las constructoras y las salas de ventas, y pensar más bien en que de cara a los próximos trimestres sí va a haber algo de recuperación. Pero si usted me pone a mí a decir algo de timing, yo pensaría que a partir del segundo Q, tercer Q,
ya podría uno ver unas señales un poco más alentadoras en términos de crecimiento para este sector. David, muchísimas gracias por este espacio, por acompañarnos, por contestar todas las dudas e inquietudes. Igualmente agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en la tarde de hoy. Damos por finalizado nuestro webinar y por supuesto los invitamos a que nos sigan en nuestras redes de Aprocos para que estén al tanto de los próximos eventos virtuales y presenciales que tendremos. También los invitamos para que nos sigan en nuestra página web y puedan enterarse de todas las ediciones de nuestra revista Conéctate, donde podrán encontrar muchísima información de su interés. Gracias a todos, que tengan una feliz tarde, David. Muchísimas gracias. Muchas gracias, feliz tarde.